Hola a todos nuestros seguidores de Modo Planner, una nueva entrega del informe económico. Bueno, arrancó septiembre, así que tenemos noticias frescas de la semana que pasó. Los saludo a Seba como cada semana, y lo primero que te pregunto, Seba, un poco hilando con lo que vimos la semana pasada, es cómo fue finalmente el desenlace del tema deuda. ¿Qué tal, Emi? Hola a vos y a todos los seguidores. Así es, justo la semana arrancó, antes de la finalización del mes, con el anuncio de lo que fue el acuerdo con los bonistas que tenían títulos bajo legislación extranjera. Ayer, viernes, se anunció el arreglo con los que eran bonos bajo legislación local. ¿Se acuerdan que eran aquellos que son muy difíciles de litigar para la gente que está en poder, para los acreedores? Entonces, realmente vamos a decir que en los dos tuvimos entre 98 y 99% de aceptación total. Esto el mercado ya lo había apreciado, pero no deja de ser el primer o el punto de partida que buscaba Martín Guzmán para relanzar un poquito la gestión económica del gobierno, mientras tenemos sin solucionar todavía, obviamente, la crisis sanitaria. Entonces, por un lado tenemos ese aspecto positivo y queremos arrancar no solamente con esta, sino también con otras novedades relativamente positivas para lo que es la economía local que viene tan golpeada, y a contramano de lo que ocurrió en las últimas semanas, vamos a mostrar primero el indicio negativo que fue a nivel global. Si ustedes ya empiezan observando lo que fue el rendimiento de lo que son los distintos commodities y las acciones del mundo, sobre todo las más importantes, observarán que el S&P 500, que estaba en valores récord hasta $200 por encima de lo que era su máximo histórico pre-pandemia, ha cerrado la semana 2,3% abajo, ha bajado de ese nivel, sigue por arriba de aquel récord, pero esto se da porque existen, obviamente, algunas dudas de si no hay una especie de burbuja, lo decimos constantemente aquí, no explotó ni para nada, pero hubo una especie de reacomodamiento, sobre todo con la pérdida de los niveles tan altos que tenían las empresas tecnológicas, que son las que más habían salido ganando en esta crisis. Y el petróleo ve mayores caídas aún. Esto se vio que había muchos, salieron inventarios de lo que son los depósitos a nivel mundial en distintos lugares, Estados Unidos y Europa, y había mucho petróleo en exceso, la oferta lista para ser utilizada, y como hay algunas dudas todavía de si la demanda va a estar acorde a todo eso, bueno, tuvimos entre miércoles y viernes esta caída fuerte que ustedes ven. La semana próxima nos ayudará a ver si se reacomodan los precios en estos valores Seba, o vuelven a estar por arriba de $40. Seba, el real vemos que se recuperó esta semana, la semana pasada también se había recuperado. Eh, ¿Esto a qué se debe? Bueno, en el Real han habido muy buenas noticias de reactivación en Brasil, muy buenas, ¿sí? Se están aprobando otras leyes que impulsan, se acuerdan el ministro que dijimos que estaba en duda hace 3 semanas, Paulo Guedes, que es el ministro estrella de Bolsonaro, el ministro de Economía, y al mismo tiempo salió el presidente del Banco Central brasileño. Ustedes recién veían que bajó 10 centavos, 9 centavos en la semana, o sea, está muy bien acomodado en 5,30, el rango 5 y 5,50 del real respecto al dólar, hoy es un valor de referencia excelente para el comercio brasileño respecto al resto de las actividades, inclusive en nuestro país, que es uno de sus principales socios comerciales. Las noticias, vuelvo a decir, respecto a las medidas que está impulsando más cercanas a liberar el mercado, este ministro de Economía, Pablo Guedes, más lo que decía recién el presidente del Banco Central brasileño, diciendo que va a seguir bajando tasas, que no hay riesgo de inflación y todas cuestiones que ayudan a la reactivación, le dan un impulso al gobierno Bolsonaro, que encima tiene bastante, aunque son valores altos, similares en proporción a los de Argentina hoy, en relación a casos y fallecidos por el coronavirus, lo tiene estabilizado y no hay ningún colapso en la salud. Apuntan a que esto siga bajando paulatinamente hasta que esté la vacuna y no haya problemas que generen un conflicto en la economía real. Ahora, a nivel local, sí, Emi, perdón, ¿eh? Al revés, parece que Bolsonaro salió fortalecido de todo esto porque el tema este de subsidios le permitió recuperar puntos de popularidad en el Nordeste, que típicamente era la zona más del Partido de los Trabajadores. Así que bueno, obviamente en estas crisis sanitarias los líderes mundiales están en subas y bajas dependiendo del momento, con lo cual, y esto después impacta obviamente en la economía, pero lo vemos no solo en Brasil, sino también en Argentina, en Europa, en todos lados.
Exactamente, son tiempos muy volátiles en los mercados y en las imágenes de los líderes de cada país. Y vos fijate que hablando de mercados, uno ve ahora, lo primero que ves en rojo los mercados bursátiles. No fue para nada mal comparado con lo que fue a nivel global, no hubo un efecto tan negativo. Obviamente ayudó que Brasil no cayera, sin embargo, con la buena noticia del arreglo de la deuda, uno podía esperar que estuvieran más cercanos al color verde que al rojo, pero bueno, vemos que tanto en pesos como en dólares por arriba del 2% cayeron. Los ADR, como el Grupo Galicia, que siempre usamos de referencia, perdió prácticamente lo mismo que había ganado ese famoso viernes de la semana anterior, cuando se había anunciado el acuerdo, volvió y terminó en 10,18 dólares. El riesgo país, y ahora sí, decimos, esto es clave para lo que viene la semana que viene, probablemente vamos a tener una queda fuerte en los próximos días, porque empiezan a cotizar a partir del lunes próximo, aunque sea feriado en Estados Unidos, los nuevos bonos, los que se canjearon, y vamos a tener ahí sí muchos valores que nos van a indicar esta nueva o no tan nueva etapa económica que quiere relanzar el ministro de Economía. Por eso se mantuvo totalmente estable, casi sin variaciones las últimas semanas. Ahora, no quiero dejar de hablar positivamente. Dos datos tenemos? Uno respecto a la actividad y otro respecto a la emisión. A la emisión de agosto tenemos que el Banco Central solamente asistió a lo que es al Tesoro Nacional en 40.000 millones de dólares. Veníamos de 200.000, Pesos. 300.000 millones. Ha sido muy baja de mí. Te escucho mientras estamos viendo el cuadro. 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos, bien corregido, perdóname, estamos hablando de millones de pesos, que hizo que, fíjate, en relación al PBI, que estamos en 5,1%, este gráfico que nos proporciona la consultora Ledesma, siempre tan amables ellos, fíjate que fue muy leve el aumento, esto es positivo, está en 5%, pero compará con el resto. Fíjate, como siempre mostramos, a esta altura del año, agosto, cómo veníamos de asistencia, bueno, en el peor año que había sido 2015, 2015, 2016, 2017, estábamos no más del 4%, hoy estamos por arriba del 5% y vienen los peores meses. Así que la tendencia va a seguir en ascenso y es el gran desafío que tiene el Banco Central. ¿Pero a qué se debió esta poca asistencia? A que subió la recaudación por el aumento de la actividad económica, porque ya la cuarentena fue quedando atrás, o sea, de hecho, en muchos casos, a pesar de las restricciones, y fíjate que por primera vez es la menor diferencia en la gestión Fernández, inclusive antes de la pandemia, comparando entre lo que fue una recaudación que superó el 30-35% interanual y una inflación que está en el 42% interanual. Esa diferencia es lo que asistió el Tesoro. Y déjame decirte dos gráficos muy rápidos. La industria, que es lo que vemos ahora, solamente 7% de caída interanual, si comparamos julio, que fue lo que publicó el INDEC, respecto a, obviamente, julio de 2019, y la construcción 13% de caída interanual respecto a los mismos meses. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en julio tuvimos 15 días de fase 1, ¿se acuerdan en el AMBA? Nadie lo acató. Esto fue lo que todos nosotros pudimos observar. Las calles había mucha gente, no el mismo tránsito prepandémico, pero sí con la necesidad imperiosa de la gente de salir a trabajar, la que podía y no tenía los comercios inhabilitados. Entonces, esto lo que generó es, obviamente, un aumento en la actividad que relativamente es positivo y posibilita que haya menos asistencia del Tesoro. Una última aclaración, en agosto los impuestos que se recaudaron excepcionales fueron los bienes personales que venían postergados y le permitió una mayor recaudación cuando vencen en mayo en general, por la pandemia vencieron en agosto y hubo mayor recaudación por ahí, y a lo que vamos a ir a hablar luego, que es el dólar financiero. A través del impuesto país se recaudaron más de 20.000 millones de pesos extra. Bueno, Seba, antes de ir al tema del tipo de cambio, que fue, creo yo, el tema de la semana, viendo el tema de financiamiento al Tesoro, ¿cómo fue el tema de la emisión del ELIX, que es de alguna manera la contrapartida que también pone presión como un déficit cuasi fiscal sobre lo que puede ser una mayor inflación? Porque es bueno que baje el ritmo de crecimiento de la emisión monetaria para asistencia al Tesoro, pero también hay que ver un poco la otra pata, ¿no? La pata de las letras y de las De los letritas. pasivos remunerados, Digo, no, exactamente. exacto, pasivo remunerado.
Bueno, vos sabés que en realidad la última información, entre los que son estos dos tipos de pasivos que utiliza Central, las LELIQs, que es la mayor parte, y los pases, que son de mucha menos duración, pero se renuevan constantemente, estamos en 2,6 billones. Cada semana va subiendo, estamos en 2,2, estábamos en 2,2, 2,3 billones, hoy estamos en 2,6, la base monetaria sigue estable, está en 2.300.000 millones de pesos, o sea, hablamos millones de millones, por eso nos referimos a billones, pero bueno, ya claramente los pasivos remunerados superaron a la base monetaria. No tenemos aquí el dato porque sigue en esa misma tendencia, lamentablemente, que veremos de qué manera empieza a desactivar esto el gobierno nacional a través de la gestión del Banco Central y de su titular Miguel Pelle, que está bastante cuestionado, pero ahora viene justamente el tema de los tipos de cambio. ¿Por qué? Porque cuando uno ve este gráfico, parece una semana más que positiva. Bajó el MEP, bajó el contado con liqui, bajó el blue 4 pesos y el oficial siguió su ascenso normal. Ahora, ¿por qué baja todo esto? Y no sube. Primero porque tenemos un cepo cambiario, pero como lo teníamos desde ya hace tiempo, la gran respuesta es que la contrapartida de esto es que arrancó el mes y las reservas del Banco Central, como van a ver en el siguiente gráfico, cayeron por primera vez desde que hacemos este informe 300 millones de dólares. Y estas son las reservas brutas, ¿te acordás? Cuando hablábamos de si el piso iba a estar en 43.000, bueno, hoy ya lo tenemos en 42.600 millones. Ahora, vemos la brecha cambiaria, ¿no? Aquí tenemos, ¿se acuerdan? Agosto 2019, otro mundo. Todos los dibujitos que ustedes ven acá, todas las líneas, estaban unificadas entre 40 y 50 pesos por dólar. Hoy tenemos lo que ustedes ven acá. Y como observarán, en enero, aclaro que entre la brecha del oficial, que es la celeste, y la azul, que es el blue, hay 77% de brecha cambiaria. Pero esa línea bordó, púrpura, como la quieran llamar, que está en el medio y arrancó en enero, es el que termina tergiversando todo, es el dólar solidario, el impuesto país. Argentina ha tenido, imaginen esto, en el último dato que se conoce de ventas de reserva del Banco Central, 241 millones de dólares el día martes 1 de septiembre, es el último dato que se conoce. El día que más reserva vendió en el año, después de un día que hubo en febrero, que verán una línea, este gráfico es espectacular, nos lo proporciona Amílcar Collante, un muy buen economista, que ustedes verán allí por febrero esa línea verde hacia abajo, vertical, que hubo 276 millones de dólares un día, cuando estaba el tema de si había o no default pre-pandemia. Esto, el segundo día en el año que más vendió fue el día martes. ¿Por qué? Porque entró la venta de dólar solidario por el nuevo cupo que se actualizó por septiembre, más las reservas que vendió el Banco Central en el mercado libre de cambio, ya ni le digo único, ¿sí? Que tiene para lo que son exportadores e importadores. Fíjate que estamos en el año, por primera vez, en el peor momento, ya acumulamos casi 2.000 millones de dólares de reservas del Banco Central, ya sea por dólar minorista o por dólar mayorista, para abastecer este mercado artificial, que hace que el blue se dispare, porque mucha gente que accede a los 200 dólares de cupo, después los venden en el ilegal y se hace 5.000 pesos mensuales solamente por ese rulo que arma, que obviamente no es legal, pero el central no lo puede dominar, y por que, como ven en este cuadro, han bajado muchísimo las exportaciones en agosto, ¿sí? Más de un 20 y pico por ciento, más de un 23%, y tuvimos esta diferencia entre los 1.700 millones que entraron por exportaciones y el saldo negativo de 3.000 millones en el resto de las actividades. O sea, el Banco Central tuvo que poner la diferencia, que son 1.200 millones de dólares en agosto. ¿Cómo va a cerrar esto que viene? Lo que viene, bueno, es el gran desafío que tiene el Banco Central y que tiene sobre todo ya no el Banco Central, sino la política económica al mando, que tiene al mando el ministro de Economía. ¿Cómo hace para decir, bueno, el dólar no se escapó cuando vos lo estás financiando con cada vez menos reservas que tenés a mano? Esta semana fue la peor de los últimos 4 meses y tenemos, como vos bien decís, semana tras semana, un semestre en el cual las exportaciones no son las estrellas. O sea, tenemos menos ingresos de divisas genuinas y
todo este pantallazo que queríamos mostrarle con cada uno de estos gráficos indica que Guzmán o apuesta todas sus cartas a lo que va a ser esta nueva etapa en base a lo que fue el arreglo de la deuda, o nos genera, con lo que va a ser la presentación del presupuesto el 15 de septiembre y la negociación con el FMI, una nueva inspiración de confianza que hasta ahora no la hemos visto. Ok, bueno, clarísimo, Sebas. Por mi parte no tengo nada más que agregar. ¿Querés vos concluir con algo, dejar algún concepto para nuestros seguidores? No, nada más, solamente darles un saludo y la combinación de noticias positivas y negativas se viene dando en esta semana. Estemos muy atentos porque la semana que viene vamos a ver cómo rindieron ya los nuevos títulos públicos post canje y eso influye también en los dólares financieros. Un saludo para todos. Muy bien, gracias Eva y saludo a todos nuestros seguidores. Que tengan un excelente día y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.